Entonces, cuando nosotros hablamos de RFID, buenas tardes para todos, empezamos la sesión entonces del 5 de mayo de 2020. Entonces, cuando nosotros hablamos de RFID, nosotros estamos hablando de una identificación por radiofrecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el, el chip como tal reacciona a la radiofrecuencia como tal, ¿de acuerdo? Entonces, ahora bien, cuando nosotros empezamos a charlar de ello, vamos a mirar entonces qué es. Es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos que usan dispositivos denominados etiquetas, transpondedores o tags. ¿Qué quiere decir eso? Las tarjeticas que yo les acabé de mostrar a ustedes hace un momento, las tarjetas blancas esas, o los tags, que son como los llaveritos, tienen una información guardada, ¿de acuerdo? Y esa información es permanente. También cabe decir que esa información yo la puedo escribir y la puedo borrar cuando yo quiera, ¿de acuerdo? Entonces, es un dispositivo de entrada y salida de información. Eso es lo que se vuelve interesante, todo el tema de RFID. Entonces, estos tags o estas tarjetas trabajan en dos tipos de frecuencia. Es decir, trabajan en la frecuencia de los 125 kilos y también en los 134,5 kilohertz. Esos son estándares internacionales, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que yo siempre que vaya a utilizar esto, yo sé que voy a trabajar a una de estas dos frecuencias. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ahí lo que tenemos internamente es una antena y esa antena entonces pues responde a todo lo que tiene que ver con lo de RFID, que es el traductor que me permite entonces tener una comunicación y como les decía, tiene una memoria interna, ¿cierto? Esa memoria va a depender del tipo de transpondedor que yo tenga o del tag, entonces pues así funciona, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del tipo de tags, nosotros tenemos cantidad de información que yo puedo guardar. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo el tag que yo haya obtenido y que yo esté utilizando, puedo guardar más o menos información, ¿de acuerdo? Entonces, eso como para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Pero bueno, en sentido práctico, pues, ¿para qué nos sirve el asunto? Entonces, hay varios tipos de RFID y cuáles son esos tipos. Los de solo lectura, lectura y escritura y anticolisión. Entonces, ¿cómo funciona? Pues los de solo lectura son aquellos que solamente guardan un código y usted con ese código solamente lo puede leer. Es decir, solamente se personalizó una sola vez. ¿De acuerdo? Quiere decir que ahí está guardadito y usted sencillamente lo pasa y no fue más. Pero hay otros que son de lectura y escritura, como cuáles, como lo de los parqueaderos. ¿Qué quiere decir? Que cuando su merced entra, ¿qué terminan escribiendo? Terminan escribiendo la fecha y la hora dentro de la tarjeta, ¿cierto? Por eso cuando usted va a pagar, usted introduce la tarjeta o se la da a la persona que le recibe lo del parqueadero y esa persona lee la tarjeta y lo que hace el software que es hora de entrada, hora de salida, hace la diferencia y cobra la cantidad de horas. Pero lo que está haciendo es leyendo la hora de entrada, porque lo que están haciendo es un diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, como para que lo tengan muy en cuenta. Y también hay otro tipo de memorias que utilizan, que es la de anticolisión, que pues son especiales y que le permiten leer al lector varias tarjetas al mismo tiempo. De pronto, si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes entran a los supermercados, ¿cierto? A esos grandes almacenes de cadena, tienen unos receptores en la puerta, ¿cierto? Cuando usted, no estoy diciendo que a ustedes les pase, cuando cualquier persona esto se lleva a un elemento, lo que hace que es pitar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pita? Porque reacciona a la radiofrecuencia. Normalmente eso tiene un codiguito adentro, ¿cierto? Y ese código es el que nos permite a nosotros saber si sí o si no, o con también, de pronto ya los han visto ustedes, si son los pines que les ponen a la ropa, por ejemplo. Entonces, eso reacciona
a ello. Reaccionan a la frecuencia, se excita y por eso empieza a pitar el dispositivo como tal. Bien. Las características, entonces, las tarjetas RFID pueden ser de varios tipos. Pueden ser activas y pueden ser pasivas o semiactivas. Entonces, ¿qué quiere decir el asunto? Cuando son pasivas, cuando no tienen batería alguna, ¿de acuerdo? Es decir, no tienen ninguna fuente de alimentación externa. Solamente ellas se van a activar cuando, ¿qué? Cuando yo las pongo en el lector de la tarjeta, sea para escribir o sea para leer. Entonces, esas son las que no tienen nada de activo, ¿cierto? Entonces son puramente pasivas. ¿Cuál es el ejemplo de eso? Sigo lo mismo, las tarjetas de los parqueaderos. No, si ustedes se dan cuenta, esas tarjetas son completamente planas. Esas tarjetas, pues sencillamente nadie, pues, tiene que ponerle la batería y nada por el estilo. Pero hay otras tarjetas que en cambio sí necesitan una batería para trabajar. Entonces aquí, por ejemplo, aquí vemos varios tipos de tags para RFID, ¿de acuerdo? Entonces, aquí como para que lo vean, cuál es el que vienen encapsulados, hay ya flexibles y deformables. Entonces, pues, ahí ya hay de varios sitios, ¿de acuerdo? Pues, la evolución de los RFID, pues, no es una tecnología nueva, es una tecnología que ya viene bastante madura. Empezó por allá desde el año 1942, en donde desarrollaron el primer sistema de etiquetas RFID para saber qué aviones eran amigos. En el 60, pues, construyeron pues la segunda familia. En el 77 se transfirió al público, es decir, se pudo utilizar ya normal. En el 2002 trabajaron en la primera generación y en el 2004 trabajaron en la segunda generación pues, de RFID. Como siempre, si ustedes se dan cuenta, siempre los mayores adelantos científicos siempre van a venir del sector militar. Desafortunadamente, para que avance la tecnología, sí o sí, nosotros necesitamos de ese tipo de sectores. Y siempre que hay un evento de esto, la tecnología avanza de una manera bastante rápida. Entonces, ¿cómo funciona el tratamiento del RFID? Entonces, pues básicamente lo que hace es un algoritmo de singulación basado en recorrido de árboles, es decir, por así decirlo, en choques. Y finalmente, si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo por aquí en esta imagen es que al fin de cuentas unos bits se encienden y otros bits no, ¿cierto? Entonces, los bits que se encienden tienen una información y los que no se encienden tienen otra información y de acuerdo a eso, pues se puede saber qué información tienen guardado cada una de esas tarjetas que les hablaba. Bueno, ¿para qué se utilizan? Se utilizan para infinidad de cosas. Ahora que nosotros ya empezamos a hablar de Industria 4.0, la tecnología RFID está considerada como una de las grandes ayudas. ¿Por qué? Porque normalmente los procesos productivos en las cadenas flexibles de manufactura sencillamente pueden utilizar estos chips o estos tags. Estos tags también pueden ser completamente planos y se los voy a mostrar de una vez que son tags que básicamente, ya se lo puedo mostrar, que son completamente planos. Si ven estos rollitos que están aquí, si se dan cuenta de que ahí está como toda la información, estos tags son completamente pasivos y también tienen toda la información en RFID. Entonces son herramientas RFID, sí. Y entonces ustedes me dirán, profe, ¿por qué es interesante para la industria 4.0? Porque con estos tags nosotros podemos llevar control de de los procesos productivos de la empresa. Entonces, pues sencillamente cada cosa que va saliendo, yo puedo tomarla, etiquetarla, ¿cierto? Y ya yo sé, por ejemplo, el lote en que se produjo y yo puedo hacer inclusive seguimiento de ello. Una de las industrias, por ejemplo, que utiliza estos tags RFID son los aeropuertos. En muchos aeropuertos, cuando reciben la maleta, le ponen un tag y eso les ayuda a identificar
de dónde es esa maleta y si ya ha pasado por ciertas partes, en el caso que estén haciendo rastreos internos de la maleta. Entonces, pues sencillamente es muy versátil es muy versátil la tecnología y sirve para muchas cositas bien interesantes. Entonces, ¿para qué nos sirven? Para bibliotecas, para seguimiento de libros, sección de pallets, control de accesos en edificios, seguimientos de equipaje en aerolíneas, seguimiento de artículos de ropa, pacientes de centros hospitalarios, identificación de acreditaciones, en fin. Hay cualquier cantidad de aplicaciones para trabajar todo lo que sea de RFID, ¿de acuerdo? Entonces, eso funciona muy bien. Entonces, ¿por qué les digo que funciona muy bien? Porque normalmente al leer este tipo de tarjetas RFID es muy fácil de hacerlo, son muy fáciles y rápidas de trabajar, entonces no son costosas tampoco. Entonces, con cualquier software la puedo trabajar sin ningún problema. Entonces, eso es bien interesante. Eh, Se pueden cargar con muchas cosas los apps dependiendo de cuál tengamos y dependiendo de eso, pues nos permite hacer más funciones. Aquí, por ejemplo, son aplicaciones muy sencillas y muy fáciles, que por ejemplo esta pulsera lleva un tag incorporado donde llega toda la información personal, como historial médico, enfermedades graves, entre otras cosas, alergias. Entonces, fíjense que en una madilla tú puedes llevar cualquier cantidad de información. Hay miles de aplicaciones, como les decía. Aquí hay otra, por ejemplo, un bolso RFID que te dice que se te está quedando de acuerdo a si está el tag o no está guardado dentro del bolso. Entonces, pues hay cositas bien interesantes que se pueden hacer, que no son tan costosas y que funcionan de lo más de chévere. Inclusive por ahí ya han habido personas que le inyectan un tag RFID, o sea, un implante exodérmico, debajo de la piel, y básicamente lo que hacen con esos chips es que pues tú tienes toda la información y si la pasas por el lector, pues automáticamente tienes todo ese tipo de información, y eso también son aplicaciones RFID. Sin embargo, hay una pelea, por así decirlo, de alguna buena manera, no sé si es la más adecuada, una discusión acerca de, pues, del uso de ese tipo de chips en personas, sobre todo que dicen que esos chips por implantes endodérmicos, pues pueden llegar a producir inclusive cáncer. Entonces, siempre hay cierto tipo de temores en la utilización de esta tecnología en humanos. Bueno, ya en el caso exacto de que te pongan ese implante en subcutáneo, entonces pues ya tú llevas toda la información y te pueden leer. Inclusive ya eso se ha sabido que lo han hecho en varios países. Y pues siempre hay ese tipo de, como que bueno, nos están violando la seguridad, la intimidad y todo ello porque pues ahí está toda esa información. Muchachos, ¿alguna inquietud de momento? No, 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 no es nada del otro mundo, ¿cierto? Es muy fácil de entender. Pero bueno, ya ahora, hablando un poco, entonces, acá les traigo que pues aspiramos y esperamos que ahora que ingresemos podamos hacer las prácticas. Entonces, pues una de las cosas que vamos a hacer, con Robles habíamos hablado que el enfoque de este trimestre iba a ser como más a la utilización de los módulos que nosotros tenemos y a la utilización de sensórica para hacer tarjeticas y todo el asunto. Entonces, pues una de las tarjetas que nosotros tenemos acá dentro del SENA se llama un lector RFID RC522. Nosotros tenemos este lector, el lector es este azulito que ustedes ven aquí. Y ese lector me permite a mí leer y escribir tarjetas RFID. Entonces, pues en el SENA lo tenemos los tags, tenemos las tarjetas para poder hacer un trabajito por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, cómo funciona el asunto? Entonces, el módulo lo que realmente hace es un proceso de modulación y de modulación de las señales
o de la frecuencia en la que utiliza la tecnología RFID. Y entonces se comunica con el Arduino a través de una comunicación SPI. Ya yo les había hablado en clases anteriores de la comunicación SPI. En la comunicación SPI, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos la alimentación, el GND, tengo el MOSI, el MOSI, MISO y SKL. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo tengo 5 pines y esos 5 pines ¿a qué hacen referencia, muchachos? Esos 5 pines hacen referencia a uno positivo, otro negativo, otro entrada de datos, otro salida de datos y otro que tiene que ver con quién, con la sincronización de las tarjetas. Es decir, él es el que me permite entrar a diferentes tarjetas que estén conectadas al mismo Arduino. Entonces, pues de eso se trata la tarjeta que les estoy mostrando, o mejor dicho, el lector que les estoy mostrando, y se trabaja con SPI. Entonces, siguiendo hablando de ello, entonces, ¿cómo lo podemos conectar? Para conectarlo, esto va a depender exclusivamente del tipo de Arduino que nosotros tengamos. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo si es un Arduino 1 o un Arduino Mega, los pines están ubicados en diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un Arduino 1, el SDA, el SDA de la tarjeta está en 10 versus un Arduino Mega que está en 53. El SSK, que es el clock, entonces lo tengo ubicado en 13. Fíjese que en el otro, en el Arduino Omega, está en 52. El MOSI lo tengo en 11. ¿El MOSI qué es? Output Input. ¿De acuerdo? Entonces, y ¿Cómo, en profe? ¿Cómo el Omega, MOSI qué? Output Input. ¿De acuerdo? Entrada y salida de datos, no es que O sea, acuérdense que aquí hay dos pines, uno que es MOSI y otro que es MISO, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? El MOSI recibe y el MISO envía, ¿de acuerdo? Por así decirlo. Recuerden que hay dos líneas, entonces por una línea mando yo los datos que voy a recibir, ¿de acuerdo? Y por la otra línea, o mejor dicho, se los voy a comparar con algo más fácil, RX y TX. Entonces, una línea es de recepción de paquetes de información, es decir, del otro dispositivo me envía la información y yo la recibo, ¿cierto? Y el otro, que es una línea de transmisión, que es donde yo digo, fulanito, usted hágame el favor y deme tal información, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es MOSI y MISO. El IRQ, que no se conecta en este, el GND, que obviamente será tierra, el RCT, que está ubicado en el pin 9, y los 3.3 voltios. Esta tarjeta se tiene que alimentar con 3.3 voltios. Afortunadamente los Arduinos unos, mejor dicho, todos los Arduinos tienen pues esos 3.3 voltios. Si no, tocaba con un regulador LM333, que también existe y me bota 3.3 voltios, ¿de acuerdo? Eso como para que lo tengan en cuenta. Profe, ¿y qué llega a hacer si se conecta a 5 voltios? Pues sencillamente en puedes quema, quemarlo sin ningún problema. Si tú le pones 5, ojo que él tiene varias alimentaciones, ¿no? Él tiene también una alimentación a 5 y otra alimentación a 3.3. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque pues el regulador que tiene internamente la tarjeta no lo va a aguantar. Entonces hay que, cuando utilizamos este tipo de tarjetas, tenemos que estar muy pendientes de la especificación de voltaje que nos está pidiendo, ¿de acuerdo? Porque pues básicamente lo que vamos a hacer es quemarlo si no estamos pendientes de ese tema. ¿De acuerdo? Bien, entonces siguiendo con el asunto, acá por ejemplo les muestro cómo se hace el proceso de conexionado. Es es muy sencillo, realmente no tiene pierde. Pero ya ahora sí vamos a hablar un poquito más de lo que nosotros vamos a hacer con el módulo. Entonces, ¿qué es cómo nosotros podemos hacerlo? Entonces yo les voy a explicar, de todas formas este tutorial se los voy a pasar para que ustedes lo lean. Van a hacer una pequeña modificación basada en el código que yo les voy a pasar completamente. Y lo que van a hacer, pues, va a ser un pequeño control de acceso
pero insisto, van a ser unas modificaciones muy pequeñas que van a poder hacer de este código que yo les voy a estar mostrando. Entonces, como les dije anteriormente, esta tarjeta se comunica por ese... Bueno, voy a hacer una interrupcióncita pequeña. Esta sesión le quedan 5 minutos. Si quieren, yo creo que voy a cerrar esta sesión y volvemos a ingresar, porque cuando empiece a explicar, entonces el código lo explicaría como hasta ni siquiera llegaría a menos de la mitad. Entonces, si quieren, voy a cerrar ya esta sesión y volvemos a ingresar de una vez, ¿les parece? Listo, profesor. Señor. Entonces, Listo. así empezamos derecho completamente. Listo, profe. Bueno, profesor. El mismo link.